Así, el gobernador sigue haciendo referencia a él, se hace cargo de la cuestión, no voy a mandar al frente a nadie, pero plantea discutir el tema IPS. Bernardo Biela es, además de médico, hombre prestador, me imagino en algún momento, no sé, en estas circunstancias de la obra social provincial y alguna otra obra social, para tratar de entender cómo funciona esta dinámica. Y además como legislador, un hombre referente a la hora de hablar de temas de salud. Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola José, buen día. Buen día. ¿Ya camino a la clínica? Ya saliendo de la clínica. Saliendo. Hoy tenemos día de comisiones y todo, así que hacemos todo más temprano. Tenés razón. ¿Qué opinás de la situación IPS? Dejemos de lado el planteo del proyecto en sí. ¿Qué pasa en el IPS? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo ves la obra social provincial? Bien, la obra social provincial, fue intervenida debido a que varios de nosotros tuvimos intervención cuando había un corte en la cadena de pago del IPS para evaluar por qué se estaba atrasando tanto. Así que desde la Comisión de Salud nos reunimos con fisioterapeutas, con el Círculo Médico, con la Asociación de Clínicas, y la verdad que las sumas de deuda y el tiempo de la deuda en aquel momento estimaba desde el mes de octubre y noviembre, así que se acompañó esta solicitud de intervención para generar una revisión puertas adentro del IPS. Si bien el IPS ya normalizó el pago a los prestadores, la idea es que no se vuelva a generar un cuadro similar a futuro. Por ende, cuando nos enteramos que iba a haber algunas modificaciones dentro de la auditoría esta que se está haciendo, solicitamos al interventor del IPS a la Cámara de Diputados, se lo interpeló, nos contó qué es lo que se estaba haciendo respecto a la verificación de gastos, viendo los consumos de los prestadores para evitar sobreprestaciones, etcétera, y está en este proceso. Y entonces nosotros nos ponemos a ver que este IPS se ha venido desfinanciando de a poco, lentamente, por distintas razones, ¿no? Recordemos que para que una obra social nacional, provincial o municipal funcione, necesitamos que los ingresos se equiparen con los egresos. Y básicamente el IPS a nivel de ingresos empezó a generar una desfinanciación porque los aportantes, empleados provinciales, municipales, tienen su salario con varios ítems. Y los aportes que se hacen a la obra social son respecto al salario básico, no respecto a todos los otros ítems que vienen cobrando. Por ende, el IPS está recibiendo un menor caudal de dinero desde esos afiliados forzosos que tiene el IPS. Por otro lado, los contratados estaban haciendo aporte cuando fue la intervención de 77.000 pesos por núcleo familiar. Cualquier obra social nacional por 4 personas está cobrando arriba de $500,000 de pesos. Entonces, cobrarle 77.000 pesos a los contratados, la verdad que por familia era un tema complejo. No así el caso de los afiliados particulares, que ellos estaban pagando un aporte equiparable a cualquier obra social nacional. Y después el IPS tiene dentro de su estatuto el tema de los monotributistas, pero nunca se aplicó el tema de los monotributistas. Por ende, hoy en día hay gran cantidad de monotributistas que han decidido lanzarse por cuenta propia al mercado laboral, y ellos tienen que optar solamente por obras sociales que no son provinciales, porque el IPC no los está aceptando. Y estos monotributistas en otras obras sociales tienen planes especiales para monotributistas. Entonces, si este proyecto hubiera llegado a la Cámara hoy, mi trabajo hubiera sido presentar todo esto para tratar de optimizar, tratar de jerarquizarlo al proyecto de ley para que aumenten los ingresos dentro del IPS. Y después, los egresos. Las auditorías son necesarias, muy importantes. Hoy en día el IPS está totalmente informatizado y existe la historia clínica única digital provincial, por ende el control
digital es mucho más sencillo que el control manual, lo que permitiría evaluar en qué se está gastando y cuáles son los prestadores que más consumo tienen, para evaluar si ese consumo es fidedigno o algo no está bien. Por ende, trabajando de esta manera, yo creo que se podrían equilibrar las cuentas de ingresos y egresos, porque si no, las obras sociales no serían, no existirían en la Argentina, porque si gastarían más de lo que ganarían, las obras sociales tendrían a desaparecer. Pero hay ciertos equilibrios que permiten que estas obras sigan funcionando, y nosotros queremos lo mismo para el IPS. Recién escuchábamos la palabra del gobernador, en donde decía que nunca fue el espíritu de este proyecto, que ahora se bajó, en perjudicar a jubilados y jubiladas. Vos conocés bien sobre el tema, te quiero preguntar sobre eso, lo difícil que puede llegar a ser que una persona de la tercera edad pierda su cobertura social. ¿En qué estado está PAMI en estos momentos? Y también el acceso a cualquier otra obra social, entendiendo la edad, las limitaciones en cuanto a plata y en cuanto a los requerimientos que tienen las distintas coberturas sociales, de obras sociales. Y claro, la persona que lo asesoró en este punto específicamente, la verdad que estaba equivocada, estaba confundida, porque imagínense, al estar digitalizado el IPS conoce a los que ya están jubilados, tiene su historia clínica, tiene los medicamentos que toma, tiene las enfermedades que ha tenido, es decir, tiene una trazabilidad de cada uno de estos individuos pacientes que están jubilados dentro del IPS, por ende le da previsibilidad en los gastos. Dice, bueno, este paciente es coronario, toma estos medicamentos y este es el gasto que le genera la obra social, etcétera. Entonces, dejarlos a los afiliados que hoy ya conocen el IPS, que lo tiene bien identificado, la verdad que no es una buena idea, y el IPS se va a seguir refinanciando porque iba a dejar de recibir el dinero que vienen de los afiliados jubilados, y este dinero pasaría a integrar otras obras sociales, y cuanto mayor número de ingresos tiene una obra social, más base de sustentación. Y a eso va la idea mía de modificación del proyecto, de aumentar los ingresos, no de sacarle afiliados, por el contrario, aumentarle el número de afiliados y equiparar las cuotas de acuerdo a la realidad social, porque tengamos en cuenta que los medicamentos han tenido inflación en dólares, las prótesis han tenido inflación en dólares, todo lo que son insumos médicos han tenido inflación en dólares, insumos médicos, bioquímicos, odontológicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que había que, en vez de sacar afiliados, mantenerlos, equiparar los ingresos y, por supuesto, hacer auditorías estrictas de los egresos de la obra social, ¿no? La semana pasada la diputada Cartucha hablaba con nosotros y nos decía que una de las cosas también a revisar del funcionamiento de IPS son los convenios con algunas clínicas, con algunos institutos, con algunas farmacias, que eso también tiene que estar sujeto a revisión. ¿Creen que por ahí también se puede encontrar el problema del financiamiento de la obra social provincial? Es claro, es importante que se haga esta auditoría de gastos de la obra social, para ver si los prestadores están prestando o están sobreprestando. Básicamente esa es la idea, ¿no es cierto? Ver el consumo que generan determinados prestadores para que la obra social no se desfinancie. Esto se hace a través de auditorías directas y auditorías digitales. Hoy en día esto se puede hacer porque está todo digitalizado, ¿no es cierto? Así que sí, coincido con la presidenta de la comisión, con la que he tenido la oportunidad de hablar respecto a este proyecto, y con otros colegas de la comisión, donde básicamente había una coincidencia casi total en la necesidad de mejorar este proyecto de ley, o bien buscar algún reemplazo para nuestra obra social, ¿no? Porque en definitiva también es la obra social de la mayoría de los salteños, ¿no? Bernardo, apelando a justamente tu conocimiento del tema y pensando en los números que nos daba Diva Schur la semana pasada, nos decía 6.000 millones por mes es el déficit del IPS. Es cierto, podrán achicar en ciertas cuestiones, pero van a tener que actualizar los aportes de los afiliados, y a veces es una decisión política que nadie se anima a tomar. También hay una realidad en eso, ¿no? Es una decisión política dura, pero pongámonos a pensar que es mucho mejor tener una política dura para recaudar
fondos para la obra social que hacer que la obra social quiebre, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, cualquier ciudadano que se quiera afiliar a cualquier obra social sabe que hoy en día, para un núcleo familiar, estamos hablando de un aporte arriba del $500,000 de pesos, de 4 personas, ¿cierto? Y en cambio, el IPS esto es mucho menor. Por eso, en los últimos meses ha habido gran cantidad de afiliados individuales al IPS que han salido de las obras sociales nacionales porque no las pueden pagar. Claro. Es decir, el IPS, si logra regular y ya afinar el lápiz en lo que son los ingresos de la obra social, seguramente va a volver a ser autónoma. Y yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Ampliar la base de sustentación para que haya el mayor número de ingresos en la obra social. Por eso hablaba de que los aportes sean no solamente sobre el neto, sino sobre los extras que tiene cada uno de los afiliados a la obra social. Los monotributistas con un plan especial, por ejemplo, hay una obra social nacional que tiene que ver con una leche, digamos, ¿no es cierto?, de Santa Fe, y ellos tienen para los monotributistas un plan que es el plan 800. Sí. Y ese plan le da determinada cobertura, pero tienen cientos de miles de monotributistas que aportan a esta obra social. Bueno, hay que tentarlos de que vengan a la obra social provincial y de esta manera generar otro ingreso más, y por supuesto la actualización de los valores de los afiliados individuales. Aún así, es mucho más económica la obra social provincial que cualquier otra obra social, y eso es un análisis que estuvimos haciendo con mis asesores para ver realmente si los ingresos para la obra social eran muy onerosos o no. No, son inferiores a cualquier obra social nacional. Claro. Te aprovecho para hablar de otro tema cortito sobre una reunión que se dio ayer entre las carteras sanitarias de Argentina y Estados Unidos con la ratificación de salir de la OMS y la revisión de tema de vacunas y remedios y el acceso a los distintos remedios. ¿Tenés opinión formada sobre eso? Bien, hoy en día la Organización Mundial de la Salud, desde la época de la pandemia, viene llegando tarde a los requerimientos que tenemos las distintas naciones, y no solamente que llega tarde con las sugerencias y los aportes para la sociedad científica, sino que muchas veces estas sugerencias no son del todo acertadas. Creemos que va a haber que modificar un poco la Organización Mundial de la Salud puertas adentro, para que en esta etapa en la que lo que abunda es información, se pueda ir actualizando, ¿no? Porque lamentablemente nosotros veíamos en la época de pandemia que nos llegaban distintos protocolos de la OMS y eran protocolos más antiguos de los que veníamos utilizando nosotros. Es decir, en esta reactualización, este remake que tiene que hacer la OMS, no lo dice Bernardo Viera, lo dicen todas las sociedades científicas del mundo. Creo que puede ser una de las razones para que la Argentina y otros países no se vayan de la OMS, ¿no? Y ese yo creo que es el gran desafío por ahora de esta entidad internacional tan prestigiosa. Bernardo, gracias por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. En un rato van a empezar a hablar del tema, si bien el proyecto no va a ser tratado en la Cámara de Diputados, es interesante entender que hay que sentarse y poner sobre la mesa problemas. Es como un problema familiar recurrente que uno sabe que está ocurriendo, pero que mira para otro lado porque la famosa frase de estos tiempos es finge demencia o espera que alguien más venga y lo resuelva. Y con esa mirada de problemas que uno sabe que están ocurriendo, pero hasta que no duela, hasta que no sangre, no vamos al médico justamente, el IPS, si no se resuelve, si no damos una discusión profunda del tema, en serio del tema, despojada de los intereses que cada uno puede tener, porque vos le preguntás a un médico, a una clínica o a cualquier prestador y va a querer lo mejor para él, ¿sí? Es una discusión. Alguna vez algún profesional nos decía de que la obra social puede discutir con cualquiera. Con los únicos con los que no puede discutir son con los prestadores de medicamentos.
Los medicamentos vienen y te dicen... Es este el precio. Es esto. Chau, nos vemos en el corso. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Pero ¿a vos te parece que una familia... Y a ver, uno hace un comentario de estas características y queda como el malo de la película. Una familia hoy puede llegar a aportar 70.000 pesos por su obra social. Y tiene un servicio al nivel, comparemos, Sancor es probable en Salta. Porque, digamos, salvo Swiss Medical y OSDE, que tienen su propia clínica y todo lo demás, que tienen esa diferencia, ¿no? Y que tampoco tenemos que, por comparar estos precios, avalar el sobreprecio del resto de las obras sociales, ¿no? Porque tampoco es lógico pagar medio palo. No, de ninguna manera, porque en ese momento cuando se mencionó la cuestión de los aumentos en las prepagas, en ese caso, que es un servicio prepago, pero pensando en comparaciones, yo no sé con cuál otra podríamos llegar a comparar, pero el IPS tiene en Salta, no sé cuál es la situación país, en Salta tiene un nivel de prestación muy alto, muy importante. Es cierto que muchos tienen el coseguro. Tampoco sé cómo funciona el coseguro. No soy afiliado, nunca fui afiliado al IPS. Solamente escucho cuando mi hija tengo que pagar el coseguro o alguna referencia al IPS. Pero 70.000 pesos un grupo familiar es un monto muy bajo. Si vos decís, che, hay que aumentar por lo menos un 10% es mucho. Hay que aumentar 5.000 pesos a una... por familia, por darte un ejemplo, no sé los números, soy malo para esto, por eso no somos legisladores, ni tenemos propuestas, ni somos asesores gubernamentales, pero algo hay que hacer con el IPS, hay que sincerarse. Ahora me quedó dando vueltas esta idea que decía Biela de que hay que atraer a distintas personas, a los monotributistas, a que se afilien al IPS. Sí. El tema es que después sea competente también la obra social con la cantidad de afiliados que tenga. Pues otra puerta que se abre. Pero ahí le das un sustento, una base económica más grande, porque lo que ellos necesitan es, cuanto mayor cantidad de afiliados, si yo voy a negociar con el médico, digo, mira, tengo esta cantidad de afiliados, aquí vas a tener esta cantidad, te aseguro, este porcentaje de afiliados que se van a atender con vos, y ahí negociamos. Es distinto a cuando vas con 5 o 10 afiliados a negociar. Claramente ningún prestador te recibe porque te pagan 2 mangos por 5 afiliados. Es en cuanto a la cantidad, esa era la explicación un poco de Biela, pero ¿y si se discute esto? ¿Y si se presenta un proyecto en la Cámara de Diputados mañana mismo, hoy mismo, que ingrese un proyecto a la Cámara de Diputados y después en el medio se discute, se lo mejora, se lo modifica, pero si no se da una discusión franca, sincera del tema, vamos a tener todos los meses la misma problemática. Recuerdo que en el interior uno de los principales problemas que tenía el IPS era la cuestión de los padrones A y B. No, porque me está cobrando. Ah, claro. Me están cobrando y a ellos no le corresponde cobrar. Y vos le preguntabas al médico, decías, pero te pagan 2 mangos. Bueno, listo, no acuerden con el IPS. Bueno, pero lo que pasa es que el IPS me trae la mayoría de los pacientes. Ese es el punto de tener mayor cantidad de afiliados. Por eso es importante que integren estos proyectos todos los actores que forman parte justamente de la obra social. Ahora, nos vamos a hacer los desentendidos de la cuestión. Amerita que más allá del error del asesor, que vamos a seguir averiguando quién fue. Las iniciales, tampoco estamos pidiendo tanto. El asesor quién asesora al gobernador, él dice, yo me hago cargo, no he hecho culpas, también es una cuestión de cuando uno es jefe se hace cargo de los errores y yo, banco, me parece que es válido, después internamente sabrá el qué hacer con el asesor. Pero discutamos el tema IPS, porque de verdad no puede ser que hace más de un año que todos los meses tenemos el mismo problema. Círculo médico, farmacéuticos, bioquímicos, kinesiólogos, todos tuvieron problemas con el IPS. Y Divasur nos decía, 6.000 millones por mes es el déficit del IPS. ¿De dónde sale esa plata? La ponemos entre todos porque los números no cierran en la obra social provincial. Esa cuestión es la que merece un debate en serio, profundo y franco de la situación.